Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Una vez más acá en Poliversia con ustedes, una emisión más para trabajar las noticias más importantes de nuestro mundo mundial. Un saludo muy cordial a nuestro querido equipo de Ibero Radio, así como a toda la comunidad universitaria. Una servidora, Luz Manzano, y comenzamos entonces con los titulares de esta semana. Alemania e Italia cierran su misión militar con la retirada de los últimos soldados de Afganistán. Irán asegura que ejecutar a menores no viola los derechos humanos. Llegará Bach a Tokio el 8 de julio mientras los contagios aumentan. Ola de calor en Canadá, al menos 130 muertos en medio de temperaturas récords. Coronavirus. Nos tenemos que poner bolsas de basura en la cabeza. El testimonio de una médica que atiende a los pacientes más graves de COVID-19 en Reino Unido. Más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre. Muere la escritora cubana Delia Fiallo, considerada la madre de la telenovela latinoamericana a sus 96 años. Abre el hotel más alto de China, el Hotel Shanghai Tower. Empecemos rápidamente entonces a ver cómo se desglosan, cómo se describen cada una de estas noticias. Y tenemos que Alemania e Italia cierran su misión militar con la retirada de los últimos soldados de Afganistán. Tras 20 años en el terreno, Alemania ha cerrado su misión más extensa en el extranjero con la retirada de los últimos soldados de sus fuerzas armadas en Afganistán. La misión Resolute Support de la OTAN ha salido del campamento de Mazar y Sharif con la Fuerza Aérea el día anterior, martes. Estamos hablando del martes 29 de junio, de vuelta a casa, según han informado fuentes militares. Italia también ha combinado oficialmente su despliegue en Afganistán con la vuelta de los últimos militares, aunque la llegada de los últimos militares desde Herat no implica la desvinculación de Afganistán. A bordo del avión se han trasladado también los soldados del mando de las fuerzas especiales que habían sido trasladados al norte de Afganistán para asegurar el campamento. Se espera que los soldados aterricen en territorio alemán el miércoles 30. La ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha informado de la conclusión de la retirada a través de una publicación en su perfil de Twitter, donde ha explicado que los últimos soldados han salido de Afganistán sanos y salvos. Después de 20 años, nuestra misión más intensa en el extranjero ha llegado a su fin. Mi gran agradecimiento a los más de 150,000 hombres y mujeres en uniforme que han servido allí desde el 2001, ha añadido. Esto para manifestar su orgullo por el compromiso de los soldados. Así, Karrenbauer ha recordado también a aquellos que han resultado heridos o han caído en esta misión y ha incidido en que se les debe el mayor respeto y agradecimiento. A mediados de abril de 2021, Estados Unidos anunció su intención de retirarse de Afganistán de manera definitiva antes del 11 de septiembre. Coincidiendo con el 20 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, Alemania también esperaba retirar a sus soldados antes del 4 de julio, mientras el resto de los socios de la OTAN han llevado a cabo el mismo proceso. Además de Estados Unidos y Alemania, Turquía, Reino Unido e Italia son los países con mayor presencia militar en Afganistán. Los 5 desplegaron 6,000 soldados de los casi 9,600 de un total de 36 países de la OTAN y otros socios como Ucrania aportaron. Mientras tanto, preocupan los avances de los talibanes
que han alcanzado numerosas ofensivas durante los últimos meses. Han llegado a pesar del proceso de conversaciones de paz y en medio del repliegue de las tropas internacionales, lo que ha provocado la preocupación en el seno de la comunidad internacional. Esta nota es mucho más extensa. Mi recomendación es que puedan leerla en la página de la ABC y nos pone en contexto en referencia al retiro de las tropas que bien ha proclamado Estados Unidos desde abril del 2021, el año presente, para que de alguna u otra forma se busque la paz en esta zona. Sin embargo, como bien explica allí la nota, al parecer siguen movilizándose los talibanes y por supuesto esto también preocupa al resto de los países cercanos a Afganistán. Sin embargo, en este caso, la nota lo que nos dice, su idea principal en este caso es que Alemania e Italia en particular cierran su misión militar en esta zona. Vamos con otra nota y esta dice: Irán asegura que ejecutar a menores no viola los derechos humanos. A ver, vamos a ver por qué dice esto. Las ejecuciones de menores sentenciados en Irán por cometer delitos graves son cualquier cosa menos un símbolo de violación de los derechos humanos. Esto lo dijo un alto funcionario diplomático iraní en una entrevista con la AFP, respondiendo a críticas recientes por parte de la ONU. La República Islámica de Irán es criticada con frecuencia por ONGs occidentales o por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a causa de las ejecuciones de personas que han sido condenadas por delitos cometidos cuando eran menores, violando de esta manera la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada además por Irán, en este caso por Teherán. Al presentar el 22 de junio un informe muy crítico sobre la situación de los derechos humanos en Irán, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió sobre la gran preocupación de la ONU por el recurso generalizado a la pena de muerte en este país. Más de 80 jóvenes delincuentes se encuentran a la espera en el corredor de la muerte, entre los cuales 4 se enfrentan a una ejecución inminente, indicó. Pero para Majid Tafrechi, subsecretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos iraní, institución estatal que depende de la autoridad judicial, estas críticas son injustas. Por lo general, explica este alto diplomático, el objetivo de esta institución es reducir a un mínimo, en tanto sea posible, el número de ejecuciones de personas sentenciadas a la pena capital, pero nadie aplaude a Irán por ello. Cuando hablamos de menores delincuentes, no estamos mencionando a niños de 5 o 6 años. Cuando hablamos de menores delincuentes, hablamos de chicos mayores de 17 años, a los que el tribunal ha reconocido con la madurez suficiente para comprender el alcance de sus actos. Prosigue. Respecto a la ejecución de un criminal, de acuerdo al Corán, es derecho de la familia de la víctima perdonar o no, y el perdón es considerado algo bueno. Entonces, intentamos convencer a las familias para que perdonen, destaca Tachefri. Los homicidios voluntarios y asesinatos se castigan con la pena de muerte en Irán, de acuerdo a la ley del talión. Pero si la familia de la víctima concede el perdón, el asesino condenado a muerte entonces no es ejecutado. Interesante pues la lógica, además hasta pareciera muy racional, esta lógica con la cual ellos manejan las ejecuciones de pena de muerte, puesto que están basándose en el Corán para poder llevar a cabo estos crímenes, puesto que de alguna u otra forma le están pidiendo a las familias que si perdonan, pues no tendrían ellos que ejecutar. Es interesante cómo el Estado se puede defender buscando de alguna u otra forma la ley sea política o religiosa. Y por supuesto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues definitivamente están bastante en desacuerdo. Por supuesto,
encargada, Michelle Bachelet, está en desacuerdo con este tipo de declaraciones. Es algo que generalmente da bastante tela que cortar. Por supuesto, daría para todo un programa de radio este debate, y pues lo dejamos allí al análisis de ustedes para que observen cómo puede ser tomada esta ley en esta parte del mundo. Vamos con otra nota, y esta dice: llegará Bach a Tokio el 8 de julio mientras los contagios aumentan. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llegará a Tokio el 8 de julio y pasará 3 días en aislamiento antes de participar en las reuniones previas a la inauguración de los pospuestos Juegos Olímpicos el 23 de junio, informaron el miércoles los organizadores y el COI. Bach también tiene previsto visitar Hiroshima el 16 de julio, al mismo tiempo que su vicepresidente irá a Nagasaki. Los dignatarios visitantes suelen visitar las ciudades para recordar el bombardeo nuclear perpetrado por Estados Unidos en agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Previo a la llegada de Bach, los casos de COVID-19 han vuelto a repuntar en Tokio. Este miércoles 30 de junio, Tokio reportó 714 nuevos casos, la mayor cantidad de 5 semanas y el 11º día seguido que los casos en la capital japonesa excedieron el registro de 7 días antes. Apenas el 12% de la población japonesa se ha vacunado completamente. Una especie de estado de emergencia culmina el 12 de julio y el gobierno no ha descartado mantenerlo en vigencia para cuando inicien los Juegos. En una de las polémicas declaraciones hace un mes, John Coates salió al paso de una pregunta sobre si las justas podrían realizarse durante un estado de emergencia. La respuesta es un rotundo sí, replicó. El COI, o el COI por sus siglas, ha persistido con los Juegos Olímpicos pese a una fuerte oposición en Japón, parcialmente porque el 75% de sus ingresos dependen de la venta de los derechos de transmisión televisiva. Esos ingresos se han frenado durante la pandemia. Según estimados oficiales, Japón se gastará $15.400 millones en los Juegos, pero auditorías del gobierno apuntan a que el monto aumenta, que el monto es más alto. Las entidades del gobierno japonés son responsables por casi todos los costos, excepto $6.700 millones. El gobierno de Tokio tomó la decisión de sacar el relevo de la antorcha olímpica de las calles de la ciudad entre el 9 y 16 de julio. No ha quedado claro cómo será el relevo a partir del 17 de julio hasta la ceremonia de apertura el 23 de julio en el Estadio Nacional. Los organizadores y el gobierno tratan de ser más estrictos en sus controles de detección del virus luego que un integrante de la delegación de Uganda dio positivo a inicio del mes en el aeropuerto Narita de Tokio y guardó cuarentena en la terminal. Los ugandeses tuvieron que hacer una cuarentena en un hotel. La alarma se disparó al anunciarse que los 2 ugandeses se contagiaron con la variante Delta del virus, la cual se propaga más rápidamente. Esta nota es de la BBC y nos explica entonces cuál es el panorama frente a unos Juegos Olímpicos bastante cuestionados en Japón en este momento, puesto que acaban prácticamente de salir de un estado de emergencia y no parece ser suficiente para que se retarden, al menos si no se pueden evitar, estos Juegos Olímpicos en el país hongkonés. Vamos con otra nota y esta dice: ola de calor en Canadá, al menos 130 muertos en medio de temperaturas récord. Decenas de personas han muerto en menos de una semana en Canadá en medio de una ola de calor sin precedentes que está batiendo récords de temperatura. Este martes 29 de junio, los termómetros alcanzaron los 49.5 grados centígrados en el pueblo de Lytton, ubicado en la provincia de Columbia Británica, por tercer día consecutivo.
Las consecuencias han sido nefastas. Desde el viernes, la policía de la ciudad portuaria de Vancouver ha tenido que atender a más de 130 muertes repentinas. La mayoría eran ancianos o tenían problemas de salud y el calor fue un factor determinante. El fenómeno ha traspasado las fronteras canadienses. El noroeste de Estados Unidos también ha registrado máximos históricos y una serie de víctimas fatales. La causa de esta ola corresponde a un domo de calor de aire caliente estático a alta presión que actúa como la tapa de una olla, que se extiende desde California hasta los territorios árticos. Las temperaturas son más bajas en las zonas costeras, pero las regiones del interior tienen poco respiro. Es así entonces como es un momento para cuidarse y tomar mucha agua allá en el norte de América. Estamos hablando específicamente del noroeste de Estados Unidos y de Canadá. Vamos con otra nota y esta también hace referencia al coronavirus, como estaba la nota anterior a la que les acabo de contar, y dice: nos tenemos que poner bolsas de basura en la cabeza. El testimonio de una médica que atiende a los pacientes más graves de COVID en Reino Unido. Ante las cifras de afectados en continuo aumento, los gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo buscan recursos para atender de la mejor manera la crisis generada por la pandemia de COVID-19. En este contexto, los médicos están trabajando bajo una presión, en muchos casos arriesgando sus vidas, y a muchos de ellos no se les permite hablar con los medios de forma pública. Ese es también el caso de Reino Unido, donde la cifra de muertes por la enfermedad derivada del nuevo coronavirus superó los 4.000 este fin de semana, y los hospitales intentan conseguir más camas para los enfermos más graves. Es así como lamentablemente en Reino Unido vuelve otra vez hacer un tiempo de cuarentena y se extiende en este instante el COVID una vez más por tercera vez. Vamos con otra nota y dice: más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre de 2020. Más de 1 millón de migrantes han sido detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos desde el pasado mes de octubre, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, superando la cifra de la crisis fronteriza de 2019, cuando aún quedan 3 meses del año fiscal. El gobierno de Biden se ha preparado para un alto número de detenciones a lo largo de la frontera del sur de Estados Unidos. Es así como se estimó que el país está encaminado a encontrar más individuos en la frontera suroeste que en los últimos 20 años. Las autoridades fronterizas federales aún no han hecho públicas sus cifras de detenciones desde junio, pero han dicho que los hallazgos del año fiscal ya han alcanzado el 1 millón, tomando en cuenta este mes. Es así como esta nota nos recuerda entonces que sigue siendo un problema, lamentablemente, la migración en la frontera entre México y Estados Unidos. En la emisión anterior hablábamos incluso de cómo los niños han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en cuanto a comida, en cuanto al hacinamiento que pueden estar teniendo y la falta de comida que pueden estar teniendo como niños en los distintos centros de retención. Es un tema también que daría mucha tela que cortar y que definitivamente debe seguir siendo un tema en la palestra pública para poder seguir trabajándolo y poder generar más iniciativas. Vamos con otra nota y esta nos explica algo muy interesante para nosotros los latinoamericanos, a los cuales nos encanta una novela. Y dice esta nota que muere la escritora cubana Delia Fiallo, considerada la madre de la telenovela latinoamericana, a sus 96 años. La escritora cubana Delia Fiallo falleció la madrugada de este martes 29 de junio. Y así se dijo específicamente en la cadena de CNN que Televisa informó de la muerte más temprano, contando que había hablado con su hija. Considerada como la madre de la telenovela latinoamericana, Delia Fiallo escribió más de 40 horas de radio y televisión,
Entre sus obras originales y luego adoptadas por ella misma o por otros se encuentran Cristal, Esmeralda, La Zulianita, María del Mar y muchas más. Las producciones basadas en sus obras fueron vistas por millones de personas en todo el mundo. Su muerte ocurre 5 días antes de que ella cumpliera los 97 años. Es una de las libretistas más prolíficas de América Latina. Llamarla la madre del melodrama en radio o televisión es una justa descripción de su relevancia. Sus novelas fueron adaptadas en todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por países como México y Colombia. Con su imaginación y pluma, Delia Fiallo llegó a millones y millones de hogares en horario estelar en toda Latinoamérica. Sin duda, un ícono del arte, específicamente de la novela en América, específicamente más en América Latina. Finalmente, vamos con esta última nota y dice, abre el hotel más alto de China, el Hotel Shanghai Tower. La escena hotelera de Shanghái, ya de por sí muy atractiva, no hace más que aumentar. El J Hotel Shanghai Tower, que abrió sus puertas el 19 de junio, no es un hotel más de gama alta, es el hotel más alto del mundo. El J Hotel ocupa los últimos pisos de la Shanghai Tower, que con sus 632 metros es el edificio más alto de toda China. Más allá de los impresionantes hechos de alarde, ¿cómo es el hotel en realidad? Pues el J tiene 165 habitaciones, de las cuales 34 son suites. Hay servicio de mayordomo personal las 24 horas del día, una piscina cubierta, artículos de tocador, bañeras con forma de pétalo, un lujoso spa con tratamientos y jugos de té chinos completos. El hotel cuenta con 4 suites y además es la más cara de Shanghái, de 380 metros cuadrados. Y pues usted dirá, ¿por qué es importante esta nota? Pues definitivamente nos recuerda a aquellas otras notas que nos hablan de una China en crecimiento, de una China que sigue expandiéndose, que a su centenario, que está por cumplir próximamente, pues definitivamente es un momento épico para este país en cuanto a su crecimiento económico. Vamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana. En la noticia de la semana tenemos aumenta a 16 el número de muertos tras el derrumbe de un edificio en Miami. Y fíjense, probablemente la semana pasada hubiésemos tenido 2 noticias en la semana. Sucede que lamentablemente esta noticia vino saliendo hasta finales del jueves, hasta el viernes, incluso se supo más claramente qué fue lo que ocurrió y pues hasta ahorita sigue siendo noticia todos estos días, puesto que ha sorprendido al estado de Florida con gran cantidad de personas que quedaron tapiadas dentro de esta construcción que lamentablemente ha sucumbido. Dice entonces la nota que otros 4 cadáveres más fueron recuperados la pasada noche del sitio del derrumbe del edificio de Surfside, al norte de Miami Beach, Florida, del que este jueves 24 de junio se cumplirá una semana, con lo que el saldo de víctimas mortales se eleva a 16, según los últimos datos aportados por las autoridades. Permanecen en paradero desconocido 147 personas. Hemos encontrado 4 nuevas víctimas. El número de muertos es de 16, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, en una conferencia de prensa. Entre tanto, la ciudad de North Bay Village confirmó que la madre del jefe de policía Carlos Noriega, Hilda Noriega, fue la última víctima identificada, según recoge el canal local 10 News. Los equipos de rescate continúan buscando entre los escombros tras el colapso parcial del edificio de la semana pasada en Surfside
Y este miércoles recientemente, 30 de junio, se vieron camiones volquetes retirando escombros del área. Según los datos facilitados el día anterior por las autoridades, más de 1.300 toneladas de hormigón y otros restos han sido retirados de la zona de la catástrofe. Así es, pues como es catalogada dentro de la nota, esta realmente es una catástrofe, puesto que lamentablemente este edificio pues cae en un momento en el cual estaban gran cantidad de personas. Todavía no queda claro cuántas personas han fallecido en esta caída de escombros, en esta terrible caída de escombros. Así que pues probablemente continúen los días y se siga entendiendo qué fue lo que pasó. Parece que ya había habido una alerta de que estaba en mal estado el edificio y pues no le habían tomado en cuenta. Pues lamentablemente son cosas que ocurren cuando no se da el debido mantenimiento. Vamos con curiosidad mundial. Curiosidades mundiales. Y en Curiosidad Mundial tenemos el Día Internacional de los Asteroides. Sí, señores, hay un Día Internacional de los Asteroides. Y dice, un nuevo telescopio espacial podría detectar asteroides potencialmente peligrosos que se dirijan a la Tierra. Así, CNN nos explica que un nuevo telescopio espacial que podría detectar asteroides y cometas potencialmente peligrosos que se dirijan a la Tierra está a un paso más de hacerse realidad. El telescopio espacial Near Earth Object Surveyor o NEO Surveyor obtuvo la aprobación de la NASA para pasar a la fase de diseño. El telescopio infrarrojo de 6 metros de largo reforzaría la defensa planetaria, ayudando a los astrónomos a encontrar asteroides y cometas que se acerquen a menos de 48 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. El lanzamiento de la misión está previsto actualmente para el primer semestre del 2026. NEO Surveyor tendrá la capacidad de acelerar rápidamente el ritmo al que la NASA es capaz de descubrir asteroides y cometas que podrían suponer un peligro para la Tierra, y está siendo diseñado para descubrir el 90% de los asteroides de 140 metros de tamaño o más en una década desde su lanzamiento, dijo Mike Kelly, científico del programa NEO Surveyor en la sede de la NASA, en un comunicado. Este miércoles 30 de junio es entonces el Día Internacional de los Asteroides y así se conmemora el impacto de asteroide más grande registrado en la Tierra, mientras se enfoca en el peligro real de los asteroides que podrían colisionar con nuestro planeta. Así es, señores, pues no parece muy alejado de una película de ficción. Lamentablemente es totalmente posible, es totalmente real la posibilidad de que un asteroide pudiera chocar próximamente en décadas venideras con la Tierra. Es así como de manera interesante la NASA está previendo esta situación al desarrollar este nuevo telescopio que permitirá que en lo que venga una posibilidad de acercamiento de un asteroide, inmediatamente este lo pueda detectar y por supuesto pues alertar no solamente a la NASA sino a la población, y pues ellos decidirán por supuesto como expertos qué se hará al respecto. La verdad no nos podemos imaginar un panorama real de esta magnitud, pero pues efectivamente debemos estar al tanto de que es totalmente posible. Pues bueno, esto es lo que les tengo para el día de hoy. Definitivamente muy interesante, puesto que hemos dado la vuelta al mundo. Ya pasamos no solamente por algunas leyes, sino también entendimos qué está ocurriendo todavía con la COVID-19 y pues por allí les dejé alguna que otra curiosidad que definitivamente es algo novedosa para nosotros. Pues
Ha sido un gusto y, por supuesto, esperamos entonces que sea de su utilidad y de la misma forma esperamos que pues podamos escucharnos en una próxima emisión. Le enviamos un cordial saludo a nuestro querido equipo de Ibero Radio, una servidora para ustedes, Luz Marina Manzano, y así nos escuchamos en una próxima jornada. ¡Hasta luego! Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.